La instrucción que nosotros tenemos del señor presidente de la República es perseguir los delitos, sea quien sea. Aquí se acabó la corrupción, aquí tenemos que atacar los delitos, sea quien sea. La Procuraduría Fiscal de la Federación es el abogado de la Secretaría de Hacienda, pero se llama Procuraduría porque se encarga de perseguir o investigar los delitos fiscales y financieros. Es el garante del sistema financiero y es el persecutor de los delitos fiscales. Nosotros hicimos un análisis de la situación actual que tenemos de defraudación vía factureros y por eso la Procuraduría empezó a atacar a este rubro en específico de defraudadores fiscales. Por esa razón empezó a tener una relevancia. Nosotros enviamos una reforma al Congreso, se pretende equiparar con delincuencia organizada a los factureros, a aquellas 3 o más personas que en forma constante y permanente tienen como actividad el defraudar al fisco federal. Lo que pasa es que estas son mafias que tienen un efecto cucaracha, que van migrando. O sea, ¿qué es la cucaracha? La cucaracha es un insecto que es muy fuerte. Entonces va migrando esa cucaracha de un esquema que me iniciaron primero con cooperativas, después con sociedades de comandita simple, después con factureras. Dentro del esquema de factureras hay un rubro que se llama outsourcing. O sea, son mafias que van migrando. Y yo creo que el esquema de factureras era un esquema que en ciertos rubros convenía mucho al gobierno. ¿Por qué? Porque con algún rubro que hay de estas factureras se llevó a cabo la estafa maestra. Entonces creo que en cierta manera fue protegido desde las propias esferas del poder. Mire, hay distintos cálculos. El SAT, por ejemplo, tiene determinado 1.6 puntos del PIB de desfalcos reales, de acuerdo a las investigaciones que ellos han hecho. El cálculo que tenemos nosotros de lo que posiblemente se ha defraudado, porque una cosa es lo que tienes detectado y otra cosa es lo que consideramos que se puede haber defraudado, de más de 500,000 millones de pesos al año. Yo creo que principalmente las autoridades que estaban anteriormente en el SAT. Nosotros lo que estamos investigando es cómo operan estas mafias y nosotros lo que vamos a sancionar debidamente es cuando encontremos que participaron funcionarios públicos, porque precisamente eso eleva la gravedad del ilícito, porque con información privilegiada, con un cargo donde tienes ciertas decisiones que cuidar, proteges a un grupo que no debes de proteger. En los gobiernos estatales también se llevaron a cabo estos desfalcos, pero evadiendo impuestos federales. El estado de Chihuahua, muchos de los desvíos que hubo y que están investigándose son con esquemas tipo estafa maestra. Este esquema que hemos visto en los estados y a nivel federal, digamos, hay varios esquemas que hemos visto, pero uno en específico, que es el que mencionan, es el desvío de recursos públicos. Usualmente de las entidades públicas hay un contrato donde se compran o se comercian con intangibles, un software o algún tipo de intangible, en el cual pues nunca se entrega ese bien o producto. El dinero se desvía a empresas fachada, a empresas donde los accionistas son testaferros, los accionistas son personas de escasos recursos, personas que no tienen la capacidad económica para mover las cantidades de dinero que se mueven. Cuando investigamos qué activos tienen, resulta que estas empresas no tienen ningún activo, y cuando vamos a los domicilios fiscales resulta que son una covacha, un cuarto, sin nada. Entonces, ese es el esquema principal, y son empresas que lo único que hacen es dedicarse a lavar dinero y a defraudar al fisco. Por eso es tan importante esta reforma, porque nuestras investigaciones llegan hasta ahí. Nosotros pedimos la información fiscal y financiera de estas empresas y nos llevan a que sí hay omisiones, a que llegan y hay retiros en efectivo,
a que llegamos a estos testaferros, llegamos a estos domicilios, pero no podemos llegar más allá. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, por un lado, que nos permitan tener infiltrados dentro de esa organización para poder llegar a la información de dónde se mueve el dinero, quiénes son los que participan en esta red criminal, hacia dónde va el movimiento, cuál es el fin que persiguen. La otro que necesitamos son escuchas, que nos permitan, todo esto vía orden judicial, que nos permitan escuchar las conversaciones de este grupo criminal para saber cómo se mueven, hacia dónde van. El tercero es, si ya identificamos dónde están el dinero y cómo mueven el efectivo, poder hacer cateos, que se llegue a recuperar el dinero hacia el fisco federal. Y el último tema son los criterios de oportunidad o testigos protegidos, que cualquiera de estos testaferros o cualquiera de estas personas dentro de la red criminal le ofrezcamos algún beneficio penal a cambio de que te diga quién es el beneficiario final. Ha sido criticado el por qué necesitamos o por qué ponemos infiltrados. Y yo pregunto, simplemente por equidad. Ellos nos infiltraron. Ellos tenían gente de su organización criminal trabajando en las instituciones públicas. Lo menos que nosotros podemos hacer es infiltrarles también su organización criminal para saber cómo operan. Entonces, claro que se necesitan infiltrados y claro que voy a defender la postura de que necesitamos infiltrados. Este es el esquema que se está proponiendo. Hay una crítica de que es terrorismo fiscal, es de que todo es delincuencia organizada. Primero, no hay que espantarnos. Creo que el contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, el contribuyente que dentro de su empresa lleva una actividad lícita, que vende producto, que compra producto, que tiene trabajadores, que paga los impuestos o que simplemente por la situación actual tiene atrasos, no tiene de qué preocuparse. Este esquema es para 3 o más personas que en forma constante y permanente, constante no es una vez, ni son 2 veces, ni son 3 veces, es en forma constante y permanente, llevan a cabo actividades ilícitas, que en este caso es la defraudación fiscal. En las empresas normales tienen un fin lícito, dentro del mercado tienen trabajadores, operan normalmente, no tienen de qué preocuparse, no va para allá. Los legisladores han sido muy sensibles, creo que han identificado también que esta es una reforma prioritaria. Los panistas, creo que obviamente los grupos que ellos también representan es un sector del empresariado y un empresariado que está temeroso pensando en que pueden ser catalogados como delincuencia organizada. Vuelvo a repetir, el mensaje es: delincuencia organizada son 3 o más personas que en forma constante y permanente tienen actividades ilícitas como la defraudación fiscal. No tienen que temer, pero obviamente hay temores naturales.